Hoy en nuestro espacio colaborativo Cuidados que Transforman contamos con José Luis Vimbela Pedrola. Él es doctor en psicología, es profesor, investigador y consultor de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Es autor de numerosas publicaciones como Cuidando al Cuidador y Vosotros no tenéis la culpa en torno al suicidio, entre otros. Normalmente pues edita en el blog de Vimbela y podéis seguirlo, y es coordinador y docente del curso Promoción de la Salud Espiritual de la Evidencia Científica a la Práctica Clínica. Hoy le hemos pedido que hable sobre este último punto, los cuidados espirituales. Muchas gracias, José Luis. Un placer, Cristina. La verdad es que es un honor y un placer estar aquí con vosotros. Bien, cuidados espirituales, vamos a estar un ratito juntos y este símbolo que pongo en la portada luego lo hago un poco para provocar, para que tengamos un suspense, ¿eh? ¿Qué será este símbolo? ¿Por qué lo habré puesto? Luego lo vamos a descubrir. Cuando hablamos de cuidados es muy importante siempre recordar que tenemos estas dos versiones, el autocuidado a uno mismo, a una misma, y el cuidado a los demás. Y vamos a intentar constantemente hacer la suma de estos dos cuidados para tener el máximo beneficio posible. Es verdad que hoy nos vamos a llevar en esta breve charla algunas técnicas, algunos recursos. Ahora bien, como nos decía muy bien Carlos Boyero, la técnica sin alma sirve de poco. Por tanto, vamos a entrar en esta charla hablando un poquito del alma. ¿Qué entendemos por el alma? Y el alma empieza con la autocrítica amorosa, fundamental para que podamos avanzar también en aspectos que tienen que ver con los cuidados espirituales, que empecemos con esta autocrítica cariñosa, amorosa, con nosotros y nosotras mismas, que nos permite evaluar lo que hacemos y ver formas de mejorarlo. Dentro de las dimensiones que uno tiene, que ha comentado ya Cristina algunas de ellas, al preparar esta charla veía que fundamentalmente, porque es lo que más me ha llevado a la espiritualidad, fundamentalmente voy a hablaros como un paciente activo con dolor crónico. Un dolor crónico que tengo ya desde hace más de 10 años, con el cual convivo y que me ha permitido profundizar en esa espiritualidad, en ese autocuidado espiritual a mí mismo y a los demás, que va a ser motivo hoy de esta charla. En este tema, como en otros, el orden de los factores sí altera el producto. Por eso me gusta recordar esa lección de vida que nos dan en los aviones cuando nos dicen, en caso de despresurización, por favor, antes de atender a los de al lado, póngase usted la mascarilla. Es fundamental primero ponerse la mascarilla para poder hacer mejor luego a los otros pasajeros. En este tema que nos ocupa es clave, antes de acompañar la salud espiritual de los demás, es clave que profundicemos, que cuidemos la nuestra. En ese sentido, el orden de los factores sería, primero, la fase del yo conmigo, para poder luego acompañar la espiritualidad de la otra persona, este yo contigo, y finalmente hacer esta comunión que nosotros y nosotras, nunca mejor dicho el término comunión, cuando hablamos de la salud espiritual. La primera E que vamos a trabajar es la E de ética, de la mano de Diego Gracia y Adela Cortina. Diego Gracia nos aporta un matiz muy importante a la ética cuando habla de que la ética tiene que ver con lo óptimo, con la excelencia. Es decir, es fundamental y es un compromiso ético dar siempre lo mejor de nosotros mismos. Y en segundo lugar, Adela Cortina, que nos ofrece la pregunta clave ética, que tiene que ver con lo siguiente. ¿Para qué vamos a utilizar esa técnica, esa habilidad o ese instrumento? Y a mí la imagen que me gusta asociar a esta pregunta clave es la de las manos, ¿no? Las mismas manos sirven para acariciar y para estrangular. Por lo tanto, tenemos que preguntarnos antes de aplicar esas manos, esa técnica, ese instrumento, esa habilidad, tendremos que preguntarnos si la voy a utilizar para acariciar o para estrangular. Y hoy, en esta breve charla, vamos también a ver cómo desde la salud pública ofrecemos un para qué que cumple este requisito ético fundamental. En segundo lugar, las emociones. El gran Epicteto ya nos decía que lo más relevante no es lo que pasa, sino cómo interpreto lo que pasa. Y a ese cómo interpreto lo que pasa, yo sumo la pregunta clave, que es ¿quién decide cómo lo interpreto? Por lo tanto, añadiendo la respuesta a esta pregunta, yo diría, lo más relevante no es lo que pasa, sino cómo interpreto yo lo que pasa. Porque yo finalmente decido
cómo interpretarlo. Y en ese sentido va a ser clave que aprendamos también, luego daré algún recurso al respecto, que aprendamos a negociar nuestro cerebro, este cerebro que está tan dirigido a la pura y mera supervivencia, que a veces sobreactúa y a veces juega en nuestra contra. Por tanto, vamos a negociar con nuestro cerebro, por ejemplo, aprendiendo a negociar desde el sí. Nuestro cerebro se lía mucho con el no, se complica mucho la vida porque trabaja con imágenes y por lo tanto es fundamental que aprendamos a trabajar desde el sí. ¿Cuáles son las habilidades que sí tengo? ¿Qué es lo que sí quiero conseguir? ¿Qué son aquellas habilidades y potencialidades que tiene la otra persona? Etcétera, etcétera, etcétera. Teresa de Calcuta ya lo decía muy claramente cuando hablaba de que, decía ella, yo no estoy en contra de la guerra, estoy a favor de la paz. A mí me gusta recordar que yo trabajo en una empresa que se llama Escuela Andaluza de Salud Pública, no de enfermedad pública, porque ya los salubristas hace años que descubrimos que es mucho más eficaz trabajar desde lo que queremos conseguir, desde el sí. Bien, tercera, la vamos a ver, recordemos cuando hablamos de emociones que las emociones es el próximo, porque aún no lo hemos conseguido, el próximo paso de la evolución humana. Estamos en un momento de la especie humana clave para dar el salto cualitativo que puede representar que seamos capaces de regular nuestras emociones. Tercera es la de empatía. Como decíamos, vamos a incorporar el yo contigo también, y la empatía tiene que ver con esa empatía concreta y argumentada, que ya trabaja José Carlos Bermejo desde hace años, desde su Centro de Humanización de la Salud, y que una alumna anónima me ayudó a profundizar cuando me preguntó en clase qué era la empatía, cuando yo estaba hablando de la empatía, y yo tuve que decirle que no lo sabía, que me iba a informar y que al día siguiente le iba a responder. Me quedé muy tranquilo de todas maneras cuando descubrí que era la empatía, porque la empatía tiene que ver con la distancia terapéutica. Cuando yo explicaba la empatía en clase decía, frente a un extremo que es la empatía inespecífica, Manolo, te entiendo, que no empatiza porque no concreta, y al otro extremo que es la empatía de sobreimplicación, Manolo, a mí también me pasó no sé qué, que es puro ego al final. Lo que yo ofrecía era una empatía que llamaba y que llamo la empatía concreta y argumentada. Manolo, entiendo que esto te cueste por esto y por lo otro. Una empatía que concreta y que argumenta, que da las razones de esa empatía y que permite mantener la distancia terapéutica, ¿no? Bueno, pues esto es ni más ni menos que la empatía. La empatía que viene del griego distancia, estar fuera, ¿no? Mantener esta distancia, no confundirme con el otro. Por eso la imagen que aquí os ofrezco es esta imagen de cada uno en su silla, cerca, sí, y cada uno en su silla manteniendo la distancia terapéutica para bien de la otra persona y para mi propio bien, ¿no? Tercera, empatía. Cuarta es la estrategia. En esta estrategia voy a recordar a Carlo Cipolla, que en su maravilloso libro Allegro ma non troppo nos decía que es muy importante para que los cambios se mantengan, que nos movamos en la estrategia inteligente, la que permite ganar, ganar, ese win-win que dicen en las escuelas de negocios. De una manera mucho más bella, diría yo, mucho más espiritual, José Antonio Marina nos dice que la felicidad es mi bienestar y el bienestar del otro. Fijaros qué suma tan preciosa, mi bienestar y el bienestar del otro, que sería otra forma mucho más, digo yo, emocional y espiritual de hablar del win-win. En ese sentido, la pregunta clave es ¿cómo logramos la suma de mis objetivos y sus objetivos, mi salud y su salud, mi felicidad y su felicidad? Y aquí la imagen clave es ni más ni menos que la Biblia. ¿Por qué la Biblia? Porque la Biblia ya nos ofrece una respuesta muy interesante. Nos dice, amarás al prójimo como a ti mismo. Fijaros qué suma más creativa, más espiritual y más clave para el mantenimiento de los cambios, ¿no? A mí me gusta añadir humildemente además que lo vamos a amar y nos vamos a amar mucho. Ya sé que está en el espíritu de la Biblia, pero como no se dice explícitamente, para que nadie caiga en ese error de decir, bueno, yo amo al prójimo 0,001 y a mí igual de poco. No, no, el espíritu de la Biblia es claro. Amarás mucho al otro y te amarás mucho a ti. Por tanto, ese win-win que decía también Carlo Cipolla. En ese sentido, la Biblia nos ofrece también
respuesta al para qué ético, ¿no? Ese para qué ético fundamental. ¿Cuándo vamos a superar la criba ética que nos preguntaba, ese para qué que nos preguntaba de la cortina? Cuando la intervención que hagamos, la técnica que utilicemos, permita mi propio bienestar espiritual y el bienestar espiritual del otro. Si no pasa esa criba, hay que darle unas cuantas vueltas, porque es fundamental para poder conseguir que ese cambio, ese acompañamiento, ese cuidado espiritual se mantenga en el tiempo y no sea flor de un día. Precisamente la quinta E va a ser la espiritual, ¿no? Viktor Frankl, en su maravilloso libro El hombre en busca de sentido, ya nos decía que ni el dinero da la felicidad, ni el poder de la felicidad, ni el placer de la felicidad, que tiene que ver más con encontrar un sentido, ¿no? Un sentido que al final es el legado, lo que dejamos a los demás. Me gusta también sumar a Viktor Frankl a Francesc Torralba, que es un filósofo catalán que publicó hace unos años un libro maravilloso que se llama ni más ni menos que Inteligencia Espiritual, en el cual habla precisamente de este sentido de la vida, ¿no? Por tanto, la pregunta clave sería: ¿qué sentido tiene mi vida, ¿no? ¿Qué propósito tiene mi vida? Y aquí os ofrezco lo que uno aprende tanto en la vida como en los libros de estos dos autores, ¿no? Dar y darse. Por eso es tan clave identificar los dones, las habilidades, las competencias que tenemos para poder darlas a los demás, ¿no? Y en ese sentido os ofrezco también este símbolo, Ubuntu, ¿no? Que tiene que ver, obviamente, como enseguida se nota, viene de África, y que tiene que ver con ese dar y darse, que sería la suma del yo conmigo, yo contigo, y el nosotros que antes planteábamos. Os lo dejo aquí para que podáis investigar el significado profundo, maravilloso de este Ubuntu. También en los últimos años las neurociencias nos ofrecen algo muy importante para profundizar en esta espiritualidad, en este dar y darnos, ¿no? Que tiene que ver con la bondad, ¿no? Esa bondad que también el filósofo Alexandre Jolien de hace años nos dijo que es la suprema inteligencia, esa bondad que tiene que ver con esa espiritualidad que comentábamos, que es la suma de nosotros, de cada uno de nosotros, con todos los demás, ¿no? Amarás al prójimo como a ti mismo. Bien, la sexta E tiene que ver con el entrenamiento, ¿no? Daniel Goleman ya nos dijo que para que una conducta se acabe convirtiendo en un hábito instaurado, tenemos que hacer lo que él llamaba el recablado mental, es decir, entrenar, entrenar y entrenar para que esa nueva conexión neuronal se convierta en una conexión recableada ya, y por lo tanto que ya esa conducta esporádica sea un hábito instaurado. Pongo también a Josep Torres, amigo y mentor, que en paz descanse, que murió hace unos años, que siempre me recordaba que ya en Grecia, cuando se hablaba de gimnasio, se hablaba no solamente de lo que tiene que ver con el entrenamiento de lo físico, la musculatura física, sino también la musculatura espiritual, la musculatura mental, la musculatura emocional. Por eso yo, en muchos de estos libros que he escrito, que comentaba Cristina, los he llamado gimnasia, gimnasia emocional, gimnasia social, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí la imagen van a ser el resto de las transparencias que vamos a ver ahora, que van a ser recursos para poner en marcha este entrenamiento en la espiritualidad que comentábamos. Primer recurso, como hemos dicho que la parte es clave, todos conocemos casos de espiritualidad con poca capacidad de gestión emocional que llevan a relaciones de dependencia tóxicas, muy poco espirituales, por cierto, muy poco ganar-ganar. Por eso me parece que tenemos el apartado de esta negociación con nuestro cerebro que comentábamos, ¿no? Para eso os regalo este recurso, que de aquí el acceso gratuito a este es un curso de 10 horas que va a estar abierto hasta junio de este año. Lo pusimos en marcha en junio del 2020, cuando estalló la pandemia y puso patas arriba la salud pública. Entonces aquí tenéis un curso que podéis entrar y salir cuando os apetezca, va a estar abierto hasta junio de este año 2021, gratuito, y donde podéis entrenar con lo que llamamos la tabla de gimnasia emocional. Podéis entrenar esta gestión emocional que me permite negociar con mi cerebro para que juegue a favor y no en contra. En segundo lugar, un libro que os voy a recomendar en un momentito. Antes, como comentaba también Cristina, tenemos ya fechas para el curso de este año, de este curso que estoy tan súper contento porque llevamos haciéndolo
con mucho éxito. Es un curso que este año lo vamos a hacer en versión, como hicimos el año pasado, virtual síncrona, y va a ser horario además de tarde, lo cual va a facilitar enormemente. Lo hemos hecho en horario de tarde para facilitar el acceso, que mucha gente nos lo pedía. Una semana del 27 de septiembre al 1 de octubre, versión virtual síncrona, horario de tarde, de 4 a 8 de la tarde, y es este que comentaba Cristina: promoción de la salud espiritual, de la evidencia científica a la práctica clínica. Son 20 horas donde entrenamos toda esta serie de habilidades que hemos comentado, que tienen que ver primero con el yo conmigo, luego con el yo contigo y finalmente con este nosotros, para aumentar este autocuidado y este exterocuidado que tiene que ver con la salud espiritual. Tercero, ahora sí, uno de los libros fundamentales para gestionar lo que tiene que ver con la toma de decisiones, yo decido, la tecnología Conal, que tiene mucha relación con ese counseling que muchos conocéis, ¿no? El counseling es esa tecnología que tiene alma, es decir, que se plantea que el objetivo sea el ganar, ese doble bienestar que comentábamos. Este libro lo escribí saliendo de esa crisis profunda que me llevó a la espiritualidad, y por tanto me parecía poco ético cobrar por ello. Por eso he decidido donar todos los beneficios económicos a esta ONG que comento aquí, una ONG que trabaja el tema del uso terapéutico de la música en personas con Alzheimer y otras demencias. Con prólogo, además, muchos los conoceréis, del gran médico y paciente activo también, Albert Joubey, que murió hace unos años. Con Albert Joubey lo comentábamos mucho, ¿no? Ningún dolor, ni físico, ni emocional, ni social, ni espiritual, es una bendición. Lo que sí es una bendición es que yo tengo el poder para decidir, por eso yo decido, que comentaba en el anterior libro, yo decido cómo gestionar, qué hacer con ese dolor. Y en ese sentido, por eso el cuarto recurso que os comento es este recurso que he publicado este año reciente, donde, trabajando el tema del suicidio, al final lo que hago es un canto de amor a la vida, con el claro mensaje de que la vida es imperfecta, es bella e imperfecta, que es apasionante y que a veces es dolorosa. Y explico mi propia relación con el suicidio. Veis que la portada tiene que ver con también la portada o la presencia en esta ponencia, ¿no? El inicio de esta ponencia. En este caso también me ha parecido oportuno. Ya fue muy sanador escribir este libro y por lo tanto ya me siento pagado, por decirlo así, y he cedido también todos los beneficios a una asociación, en este caso, que trabaja temas de Crohn y colitis ulcerosa de Granada. ¿Por qué esta portada? Pues porque este símbolo que descubrí durante la pandemia precisamente, pues nos permite hacer una suma que también me gusta mucho, ¿no? La suma de fortaleza, fragilidad y belleza. Clave para gestionar saludablemente la salud emocional y también la salud espiritual. Por eso os animo también a que el 12 de noviembre, porque organizamos también la segunda jornada de prevención del suicidio, pues estéis atentos, porque nos gustaría mucho contar también con vuestra presencia. Fijaos que es también la portada, soy fan ya de este símbolo japonés, ¿no? Oriental, y vamos a trabajar el suicidio, porque cuando trabajamos el curso de salud espiritual, muchísima de la gente que se apunta al curso, en estas ya hemos hecho ya, va a ser la 6ª edición de este curso que os presentaba. Mucha gente dice que ha llegado, como yo mismo, a la espiritualidad cuando ha habido un crack, ¿eh? Ha habido una crisis profunda en su vida, sea por dolores físicos, emocionales, espirituales o lo que sea, y volver a encontrar sentido a lo que hacemos es fundamental, y por tanto, por eso ya desde el año pasado trabajamos anualmente una jornada de prevención del suicidio que espero que os guste. En definitiva, cuando yo decido qué hacer ante lo que hay, es muy importante que luego pase la acción también cuando hablamos del sentido de la vida. Hacer, ¿no? Pasar la acción acaba dando sentido. Por eso, siempre que hablábamos de cuidados o de salud espiritual, me gusta añadirle lo de prácticos. No nos podemos quedar en la reflexión. Está muy bien la reflexión. Ahora, la reflexión para la acción. Muchas gracias, José Luis. Un placer.